Estamos en enero de 2026. Los mercados acaban de cerrar un trimestre que muchos analistas califican de sorprendentemente resiliente. Las noticias financieras hablan de recuperación, de optimismo contenido, de aterrizaje suave. Pero hay algo que no te están contando con la misma claridad. En los próximos 18 meses, varias grietas estructurales que llevan abriéndose desde 2020 van a converger. No hablo de profecías, hablo de mecánica financiera, de calendario de refinanciación, de demografía que no se puede revertir, de deuda corporativa que vence este año y el próximo, y de un sistema de pensiones global que empieza a mostrar fracturas visibles. No necesito convencerte de que algo malo va a pasar. Necesito que entiendas por qué está ocurriendo ahora, y no dentro de 5 años. Porque el tiempo en finanzas no es aleatorio. Tiene estructura. Y esa estructura está a punto de ejercer presión donde más duele. Este canal es para quienes prefieren entender antes que reaccionar. Déjame empezar por donde nadie quiere empezar. La deuda. No la tuya ni la mía, aunque también importa. Hablo de la deuda corporativa global, específicamente la que vence entre 2026 y 2028. Según datos del Banco de Pagos Internacionales actualizados hasta finales de 2024, hay aproximadamente 4.5 billones de dólares en bonos corporativos, denominados en dólares, euros y yenes que deben refinanciarse en ese periodo. Empresas que emitieron deuda entre 2016 y 2020, cuando los tipos de interés estaban en cero o incluso en territorio negativo. Esas empresas no están en problemas porque sean malas gestoras, están en problemas porque el contexto cambió. Cuando emitieron esos bonos, lo hicieron al 1%, al 2%, algunos incluso al 0.5%. Hoy, refinanciar esa misma deuda cuesta entre el 5% y el 7%, dependiendo del sector y la calificación crediticia. Eso significa que su carga financiera se multiplica por 3 o por 4. No gradualmente, de golpe. Ahora imagina que eres una empresa mediana, no una gigante tecnológica con reservas masivas de efectivo. Una empresa normal, que vende productos, que tiene márgenes ajustados, que compite en mercados saturados. Durante años, tu deuda fue barata. Tu flujo de caja cubría perfectamente los intereses. Pero ahora, el coste de renovar esa deuda consume el 40% de tu beneficio operativo. ¿Qué haces? Recortas inversión, reduces personal, congelas salarios, postergas expansión. Y si el ciclo se complica, empiezas a vender activos o a buscar fusiones desesperadas. Este proceso no es teórico. Ya comenzó. Lo que pasa es que todavía no se ha reflejado en los titulares, porque las empresas más grandes tienen colchón para aguantar 2, 3 trimestres malos. Pero las medianas, las que generan el 60% del empleo en economías desarrolladas, están entrando en modo supervivencia. Y cuando eso pasa, el consumo se resiente, porque los despidos generan incertidumbre, y la incertidumbre mata el gasto discrecional. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que las crisis financieras son eventos puntuales. Un banco quiebra, una burbuja explota, y todos reaccionan. Pero las crisis modernas no funcionan así. Se acumulan, se erosionan. Son lentas hasta que dejan de serlo. Piensa en 2008. La crisis no empezó cuando Lehman Brothers cayó. Empezó 2 años antes, cuando millones de hipotecas subprime empezaron a fallar silenciosamente. Los datos estaban ahí. Las tasas de morosidad subían. Los precios de las viviendas en ciertas áreas empezaban a caer. Pero todo el mundo miraba los índices bursátiles, que seguían subiendo, hasta que no subieron más. Lo que estamos viviendo ahora tiene esa misma arquitectura. Los indicadores adelantados llevan meses enviando señales. Las quiebras corporativas en Estados Unidos aumentaron un 37% en 2024 respecto al año anterior. En Europa, el crédito a pequeñas y medianas empresas se contrajo por primera vez desde 2013. En Japón, los fondos de pensiones están reduciendo su exposición a renta variable por primera vez en una década. Y en China, el sector inmobiliario sigue en terapia intensiva, con desarrolladores que siguen sin poder cumplir con sus obligaciones. Todos estos elementos están relacionados, no son casualidades geográficas, son partes de un mismo sistema bajo presión.
Ahora hablemos de tipos de interés, porque aquí es donde el análisis superficial te dice, pero los bancos centrales van a bajar tipos, problema resuelto. Y sí, probablemente lo harán, pero no pueden hacerlo tan rápido ni tan profundo como en crisis anteriores. ¿Por qué? Porque la inflación, aunque ha bajado desde sus picos de 2022 y 2023, no está muerta. Está latente. Los bancos centrales aprendieron algo en los años 70 y 80. Si bajas tipos demasiado pronto, la inflación vuelve. Y cuando vuelve, es más difícil de controlar. Entonces, están atrapados. Si mantienen tipos altos, estrangulan el crédito y aceleran la recesión. Si los bajan rápido, arriesgan un rebote inflacionario que los obliga a subirlos de nuevo 6 meses después, lo cual sería devastador para la confianza. Este dilema no es abstracto. Afecta directamente a tu vida. Si tienes una hipoteca variable, ya lo sabes. Si tienes ahorros en depósitos, también. Pero va más allá. Afecta cuánto puede invertir tu empresa en nuevos proyectos. Afecta si tu fondo de pensiones puede cumplir con sus obligaciones futuras. Afecta el precio de los bonos del gobierno que sostienen todo el sistema financiero. Y aquí viene algo que casi nadie conecta. Los gobiernos también están refinanciando deuda. Estados Unidos debe refinanciar aproximadamente 9 billones de dólares en los próximos 3 años. Europa, otros 6 billones. Japón, 4 billones. Todo ese dinero que antes costaba casi nada, ahora cuesta mucho más. ¿De dónde sale ese dinero extra? ¿De impuestos más altos, recortes en servicios o más deuda nueva? No hay cuarta opción. Permíteme pausar un momento para aclarar algo. No estoy diciendo que el sistema financiero global va a colapsar mañana. Estoy diciendo que está bajo presión estructural sin precedentes en la era moderna, y que esa presión se va a manifestar de formas específicas y predecibles. Volatilidad extrema, correcciones bursátiles profundas, contracción del crédito, aumento del desempleo y reestructuraciones masivas en sectores sobreendeudados. Esto no es alarmismo, es lectura de calendarios y balances. Ahora conectemos otro punto crítico. Demografía. Este es el factor que todos subestiman porque se mueve lentamente. Pero en finanzas, lento no significa irrelevante, significa inexorable. Las poblaciones en Europa, Japón, Corea del Sur y, cada vez más, China, están envejeciendo rápidamente. Eso significa que cada año hay más jubilados y menos trabajadores activos. Los sistemas de pensiones se diseñaron en una época donde había 5 trabajadores por cada jubilado. Hoy, en muchos países, esa proporción es de 2 a 1. Y en 2035 será de 1 a 1 en algunos casos. ¿Qué significa eso? Que los fondos de pensiones tienen que pagar más jubilaciones con menos aportaciones. Para compensar, necesitan rendimientos más altos en sus inversiones. Pero estamos entrando en un entorno donde esos rendimientos son más difíciles de conseguir. Los bonos pagan poco. Las acciones están caras históricamente. El inmobiliario comercial está en crisis. ¿Dónde invierten? La respuesta ha sido en activos de mayor riesgo, private equity, deuda corporativa de alto rendimiento, mercados emergentes. Es decir, en activos menos líquidos y más volátiles. Esto crea un problema sistémico. Cuando esos activos caen, los fondos de pensiones pierden. Y cuando pierden, o recortan prestaciones futuras, o piden rescates gubernamentales. Ambas opciones son socialmente explosivas. Reino Unido ya tuvo un anticipo de esto en 2022, cuando los fondos de pensiones británicos casi colapsan por una crisis de liquidez relacionada con derivados de tipos de interés. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de emergencia. Eso no fue casualidad, fue una advertencia. Ahora pasemos al consumo, porque al final, todo esto importa porque afecta a tu capacidad de vivir con normalidad, de ahorrar, de planificar, de sentir que tu futuro es predecible. El consumo en economías desarrolladas representa entre el 60% y el 70% del PIB. Si el consumo cae, todo cae. Y el consumo está cayendo, no porque la gente quiera consumir menos, sino porque puede consumir menos. Los salarios reales, descontando inflación, llevan estancados desde 2021 en la mayoría de países.
Los ahorros acumulados durante la pandemia ya se gastaron. Las tarjetas de crédito están en máximos históricos de saldo promedio. Y el coste de vida básico, alimentos, energía, vivienda, sigue alto. Esto no es una cuestión de optimismo o pesimismo. Es aritmética. Si ganas 3.000 al mes y gastas 2.800 en necesidades básicas, solo te quedan 200 para discrecional, ahorro o imprevistos. Cualquier subida en costes fijos te empuja al déficit. Y cuando millones de personas están en esa situación simultáneamente, el consumo agregado se contrae. Las empresas lo saben. Por eso están recortando. Por eso están despidiendo. Por eso están siendo más cautelosas con inventarios y expansiones. No porque sean pesimistas, sino porque sus datos internos les dicen que la demanda se está debilitando. Volvamos a los mercados bursátiles, porque ahí es donde todo esto se va a sentir primero para la mayoría de personas con ahorros invertidos. Los mercados en enero de 2026 están valorados por encima de sus medias históricas en casi todas las métricas relevantes. El ratio precio-beneficio del S&P 500 está cerca de 22, cuando su media histórica es 16. El ratio Shiller-Cape, que suaviza beneficios en 10 años, está por encima de 30, niveles solo vistos antes de las grandes correcciones de 2000 y 2008. Los mercados europeos están menos caros, pero están más expuestos a la debilidad china y a la crisis energética latente. ¿Por qué los mercados están tan caros? Porque durante años no había alternativa. Los bonos no pagaban nada. El efectivo perdía poder adquisitivo. Entonces todo el mundo, desde jubilados hasta fondos soberanos, se vio forzado a comprar acciones. Eso infló valoraciones muy por encima de lo que justifican los fundamentales. Pero hay un problema. Las valoraciones altas solo se sostienen si los beneficios empresariales siguen creciendo. Y los beneficios están empezando a caer. Las empresas del S&P 500 reportaron en el último trimestre de 2024 el primer descenso interanual de beneficios desde 2020. Europa ya lleva 3 trimestres en negativo. China ni siquiera publica datos fiables. Cuando las valoraciones son altas y los beneficios caen, la corrección es matemática. No es cuestión de sí, sino de cuándo y cuánto. Aquí es donde muchos inversores cometen el error fatal. Pensar que pueden salir justo antes, que verán la caída venir y venderán a tiempo. Pero los mercados no funcionan así. Las caídas importantes ocurren en días específicos, concentrados, a menudo después de apertura de mercados asiáticos o en fines de semana. Para cuando te enteras, ya perdiste el 15%. No te digo esto para que vendas todo mañana. Te lo digo para que entiendas que el riesgo está mal precificado, que el consenso del mercado asume que todo se va a solucionar suavemente. Y ese consenso suele estar equivocado en los puntos de inflexión. Hablemos ahora de algo incómodo, el sector bancario. Porque en 2023 tuvimos un anticipo con Silicon Valley Bank, Signature Bank y el casi colapso de Credit Suisse. Esas no fueron crisis aisladas, fueron síntomas de un problema estructural. Los bancos tienen en sus balances bonos comprados cuando los tipos estaban a cero. Hoy, esos bonos valen mucho menos. Esas pérdidas no realizadas suman cientos de miles de millones de dólares en el sistema bancario estadounidense, europeo y japonés. Mientras los depositantes no retiren su dinero, el problema está contenido. Pero si empieza una corrida, los bancos tienen que vender esos bonos a pérdida para devolver depósitos. Y eso puede desencadenar una crisis de confianza que se propaga a todo el sistema. Los reguladores aprendieron de 2008. Hay más capital, más supervisión, más herramientas de intervención, pero el sistema sigue siendo frágil, porque está interconectado. Un banco mediano que quiebra en un país puede generar pánico en otros, y el pánico en finanzas es más peligroso que la realidad subyacente. Quiero que entiendas algo fundamental. No estoy diciendo que todo esto ocurrirá exactamente en 2026. Estoy diciendo que todas las condiciones están alineadas para que ocurra entre 2026 y 2028, y que ignorar ese riesgo tiene un coste muy concreto. Si tienes ahorros invertidos sin diversificación real, si tienes toda tu liquidez en un solo activo, si asumes que tu empleo es completamente estable, si no has revisado tu exposición a deuda variable,
entonces estás asumiendo riesgos que no ves. No necesitas ser un experto financiero para protegerte. Necesitas contexto. Necesitas entender que cuando todos los indicadores estructurales apuntan en la misma dirección, no es casualidad. Déjame hablarte de inflación otra vez, porque este tema va a volver. La inflación de 2021-2023 no fue solo por estímulos fiscales o problemas de cadena de suministro. Fue también por decisiones estructurales, políticas de nearshoring que encarecen producción, transición energética que aumenta costes, fragmentación geopolítica que rompe eficiencias globales. Todos esos factores siguen activos y van a generar presión inflacionaria recurrente durante la próxima década. Eso significa que el modelo de comprar bonos seguros y vivir de los intereses está roto para la mayoría. Los bonos pagan 4%, pero si la inflación promedio es 3%, tu rendimiento real es apenas 1%. Insuficiente para mantener poder adquisitivo a largo plazo. Esto obliga a todos a asumir más riesgo del que preferirían. Y cuando todo el mundo asume más riesgo simultáneamente, los activos de riesgo se sobrevaloran. Y cuando se sobrevaloran, las correcciones son brutales. Es un ciclo. Y estamos en la parte del ciclo donde la sobrevaloración es evidente, pero nadie quiere ser el primero en vender. Ahora, algo que casi nadie menciona, el impacto en Latinoamérica. Porque aunque este análisis se centra en economías desarrolladas, los efectos en nuestra región son directos y amplificados. Cuando los mercados estadounidenses y europeos caen, el capital sale de emergentes. Siempre. Los fondos internacionales venden posiciones en México, Brasil, Chile, Colombia para cubrir pérdidas en sus mercados principales. Eso deprecia nuestras monedas, encarece las importaciones, aumenta la inflación local y obliga a nuestros bancos centrales a subir tipos, lo que frena el crecimiento. Además, nuestras economías dependen de exportaciones de commodities. Si China desacelera, nuestros precios de exportación caen. Si Europa entra en recesión, compra menos. Si Estados Unidos se contrae, todo nuestro sector exportador sufre. No tenemos la capacidad fiscal para responder con estímulos masivos como en 2020. Nuestros niveles de deuda pública ya están altos. Nuestras monedas son vulnerables. Y nuestros sistemas de pensiones también enfrentan presiones demográficas. En resumen, somos el eslabón más débil de una cadena bajo tensión. Permíteme darte un marco mental para lo que viene. No pienses en esto como una crisis única y dramática. Piensa en ello como una década de ajustes dolorosos, de volatilidad recurrente, de cambios estructurales en cómo funciona la economía global. Vamos a ver más empresas quebrando, más consolidación sectorial, más presión sobre pensiones, más debate sobre austeridad versus gasto público, más tensiones geopolíticas porque los recursos son más escasos y la competencia más intensa. Esto no es fin del mundo, es fin de un modelo. El modelo de deuda barata, crecimiento fácil, globalización sin fricciones. Ese modelo se acabó. Y la transición hacia el siguiente modelo es siempre caótica. Ahora hablemos de algo práctico. ¿Qué puedes hacer tú? Porque no sirve de nada entender todo esto si no te ayuda a tomar mejores decisiones. Primero, liquidez. Tener efectivo disponible no es ser pesimista, es ser realista. En momentos de volatilidad, la liquidez te da opciones. Te permite comprar activos baratos. Te permite aguantar sin vender en el peor momento. Te permite sobrevivir una pérdida de empleo sin entrar en pánico. No hablo de tener todo en efectivo. Hablo de tener entre 3 y 6 meses de gastos en algo accesible inmediatamente. Segundo, diversificación real. No me refiero a tener 10 acciones distintas. Me refiero a tener activos que reaccionan diferente a distintos escenarios. Algo de renta variable, algo de bonos, algo de materias primas, algo en moneda fuerte si estás en un país con moneda débil. La diversificación reduce volatilidad, no elimina pérdidas, pero las suaviza. Tercero, elimina deuda cara. Si tienes tarjetas de crédito al 30% anual, págalas. Si tienes préstamos personales al 15%, liquídalos. En un entorno de incertidumbre, reducir obligaciones fijas es prioritario. La deuda cara te quita flexibilidad, y la flexibilidad es lo más valioso en tiempos inciertos. Cuarto,
revisa tu empleabilidad. No digo que vayas a perder tu trabajo. Digo que el mercado laboral se va a endurecer. Las empresas van a contratar menos, van a ser más exigentes. Entonces pregúntate, ¿mis habilidades son actuales? ¿Soy reemplazable? ¿Tengo red profesional activa? Podría encontrar otro empleo en 3 meses si fuera necesario. Quinto, pensiones. Si tienes un fondo de pensiones privado, revisa en qué está invertido. Si está 100% en renta variable local, estás expuesto a un riesgo enorme. Si puedes elegir, balancea. Si no puedes, al menos conoce tu exposición para compensar con otros ahorros. Sexto, formación. En tiempos de cambio estructural, quien se adapta sobrevive. Esto no significa que debas hacer un máster, significa que debes estar aprendiendo constantemente. Lo que funcionó en tu sector hace 5 años puede no funcionar dentro de 3. Voy a ser directo contigo. La mayoría de personas no toma estas medidas hasta que es demasiado tarde. Esperan a ver caer los mercados, esperan a que las noticias sean apocalípticas, y, para entonces, ya perdieron el 30% de su patrimonio y las opciones son mucho más limitadas. No necesitas ser perfecto, necesitas ser proactivo, necesitas aceptar que el contexto cambió, que el riesgo es real, y que hacer algo es mejor que hacer nada. Déjame contarte algo sobre 2008 que casi nadie recuerda. Los mercados empezaron a caer en octubre de 2007, un año antes de Lehman. Pero la narrativa dominante era, es solo una corrección técnica. Los expertos en televisión decían, compra en las caídas. Los bancos centrales decían, el sistema es sólido. Y mucha gente compró, y perdió. Los que se salvaron no fueron los más inteligentes, fueron los más cautelosos. Los que dijeron, no entiendo por qué todo el mundo está tan tranquilo cuando los datos no cuadran. Los que redujeron exposición antes de que fuera popular. Los que guardaron efectivo cuando parecía tonto. Estamos en un momento similar. Los mercados están altos, el consenso es optimista, pero los datos subyacentes son inquietantes. Y si algo he aprendido en 2 décadas estudiando ciclos financieros, es que cuando la narrativa pública y los datos privados divergen, los datos siempre ganan. Ahora hablemos del elefante en la habitación. China. Porque el sistema financiero global está tan interconectado que si China entra en crisis severa, todos caemos. Y China tiene problemas serios. Su sector inmobiliario, que representa el 30% de su PIB, está en crisis desde 2021. Los desarrolladores más grandes están en default técnico. Los precios de vivienda están cayendo. Los gobiernos locales, que dependían de venta de suelo para financiarse, están quebrados. Y el sistema bancario en la sombra, que representa billones de dólares en crédito no oficial, es opaco y potencialmente tóxico. El gobierno chino tiene herramientas. Puede inyectar liquidez, puede forzar fusiones, puede prohibir ventas, pero no puede resolver el problema fundamental. Hay demasiada deuda y demasiado stock inmobiliario para una población que está dejando de crecer. Y esto importa porque China es el segundo consumidor mundial. Si su economía se desacelera bruscamente, las exportaciones globales caen. Los precios de commodities caen. Los países que dependen de vender a China entran en recesión. Y las empresas multinacionales que dependen del mercado chino ven caer sus beneficios. No es un escenario marginal, es un riesgo central. Permíteme cerrar con una reflexión sobre narrativas, porque en finanzas las narrativas importan tanto como los datos. Las narrativas son las que convencen a millones de personas de comprar o vender simultáneamente. La narrativa dominante hoy es, sí, hay riesgos, pero los bancos centrales y los gobiernos intervendrán, siempre lo hacen. Y es verdad que intervienen, pero cada intervención tiene un coste. En 2008, el coste fue deuda pública masiva. En 2020, el coste fue inflación. ¿Cuál será el coste de la próxima intervención? Probablemente una combinación de inflación persistente, pérdida de confianza en monedas fiduciarias, aumento de populismos económicos y controles de capital. Es decir, un entorno donde proteger patrimonio será más difícil, más complejo y más costoso. No te digo esto para asustarte. Te lo digo para que entiendas que la próxima década no será como la anterior, que las reglas cambiaron, que lo que funcionó antes puede no funcionar ahora,
y que esperar ahí tener certeza absoluta antes de actuar es garantía de llegar tarde. Mira, sé que todo esto suena denso, complejo, quizás hasta abrumador, pero la realidad es que no tienes que entenderlo todo. Solo necesitas entender lo suficiente para tomar decisiones informadas, para no cometer los errores evitables, para no ser parte de la mayoría que reacciona tarde. El mercado no castiga a los pesimistas, castiga a los despistados, a los que asumen que todo seguirá igual, a los que confunden un mercado alcista con inteligencia inversora, a los que creen que diversificación es tener 10 acciones tecnológicas. Tú no tienes que predecir el futuro. Tienes que estar preparado para varios futuros posibles. Y esa preparación empieza con reconocer que estamos en un punto de inflexión estructural, que varias décadas de dinero barato y deuda creciente están llegando a su límite natural, y que ese límite no se cruza suavemente. Antes de terminar, quiero dejarte con 3 principios que te van a servir en los próximos años, independientemente de cómo se desarrollen los eventos específicos. Primero, prioriza resiliencia sobre rentabilidad. En un entorno estable, maximizar retorno tiene sentido. En un entorno volátil, minimizar pérdidas es más importante. Un portafolio que gana 8% anual sin grandes caídas es mejor que uno que gana 15% pero pierde 40% cada 5 años. Segundo, mantén opcionalidad. Las mejores decisiones financieras no son las que maximizan ganancia en un escenario, sino las que te permiten adaptarte a múltiples escenarios. Tener liquidez es opcionalidad. Tener habilidades transferibles es opcionalidad. No estar sobreendeudado es opcionalidad. Tercero, piensa en sistemas, no en eventos. Las crisis no son rayos que caen del cielo, son resultados de sistemas bajo presión. Si entiendes el sistema, puedes anticipar direcciones generales sin necesidad de predecir fechas exactas. Y eso es suficiente para protegerte. Este canal existe para ayudarte a pensar con claridad cuando el ruido aumenta. No voy a decirte qué comprar o qué vender. No voy a prometerte que si me sigues te harás rico. Voy a darte contexto. Conexiones. Análisis honesto de lo que muestran los datos cuando los unes. Y voy a hacerlo sin alarmismo, sin agendas ocultas, sin conflictos de interés. Si eso te parece valioso, suscríbete, porque el contenido que viene va a profundizar en cada uno de estos temas. Vamos a hablar de sectores específicos en riesgo, de geografías más vulnerables, de activos que pueden funcionar en este entorno, de señales tempranas que indican cuándo el riesgo se está materializando. Y déjame ser claro, no necesitas estar de acuerdo conmigo en todo. De hecho, prefiero que no lo estés. Prefiero que tomes este análisis, lo contrastes con otros y llegues a tus propias conclusiones. Lo único que te pido es que no ignores el contexto, porque ignorarlo tiene un coste. Y ese coste no se paga en teoría. Se paga en tu patrimonio, en tu tranquilidad, en tu capacidad de planificar tu vida. Comparte este video con quien creas que puede beneficiarse. Comenta qué temas quieres que profundice. Y recuerda, entender no garantiza que aciertes en todo, pero garantiza que no fallarás por las razones equivocadas. Nos vemos en el próximo análisis.